Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, como veis estamos en un sitio diferente, estamos en nuestra casita. Y este vídeo no va de ninguna salida ni ningún sitio en el que estamos, sino va de que hemos pesado a la Yayi. Y diréis, bueno, pero ¿eso qué sentido tiene pesar a la Yayi? Pues bueno, es una duda que siempre hemos tenido. Por los turrones de Navidad y esas cosas que... Porque, claro, a ver, siempre tenemos esa duda de cuando vamos cargados, ¿vale? ¿Cuánto nos pesará la autocaravana? Bueno, o cualquier otro vehículo de vivienda, sea caravana o camper. Si vamos pasados de kilos o no, siempre vamos ahí al límite. Claro, entonces dijimos un día, pues vamos a ir a pesar a la Yayi. Y aquí cerquita de nuestra población tenemos una báscula municipal y nos acercamos a pesarla. Y aquí vais a ver La sorpresa que nos llevamos. la sorpresa que nos llevamos, chicos. Porque claro, como sabéis, la autocaravana no tiene que exceder de los 3.500 kilos para poderla llevar con el carné de conducir de... ¿No? Y el permiso que tiene, el límite que tiene de kilos es ese, el vehículo, 3.500 kilos. Entonces vais a ver el pedazo de sorpresa que nos llevamos. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy vamos a empezar el vídeo un poquito raro. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Hola. Vamos a pesar el autocaravana. Vamos a una báscula municipal porque siempre estamos ahí en dudas. ¿Cuánto pesará la autocaravana llena con todos? Y bueno, conforme es, a ver si pasa los 3.500 kilos. Y metemos a la Yayi a ver cuánto pesa, a ver si sobrepasa los 3.500 kilos. Siempre vamos pasados de peso y vamos a comprobarlo si vamos pasados. Esto es la báscula municipal de Aldaya, una población cercana a donde vivimos nosotros. Vamos a salir de dudas. Seguro que vosotros muchas veces lo pensáis, porque muchas veces vamos pasados, vamos muy pasados. Todos los vehículos vivienda. Y bueno, no es muy... Claro, a veces pensamos, bueno, no creo que nos pare la Guardia Civil y nos pese, pero bueno, todo se puede dar el caso. Ya no solamente porque nos pare la Guardia Civil, sino porque, claro, si llevamos muchísimo peso, pues vamos muy pasados y es un poco peligroso a la hora de conducir. No es la misma estabilidad. A ver, Yayi, ¿cuánto pesas? ¡Ay! Si es que, claro, vamos a ver, todo lo que llevamos, más nosotros mismos, más la compra, los depósitos llenos, la gasolina, en fin. Ahora saldremos de dudas. Este es el horario. Es la báscula pública de Aldaya, horario de lunes a viernes de 7:30 a 19:30. A ver, papi, ven. ¿Qué tal? Pasados pero pasadísimos. 3.540. ¡Oh! 3.540. Y va vacía de depósito y falta un ocupante. Vacía de depósito de gasoil. Sí, Va en reserva. ¿Y de agua? No, de agua creo que llevamos 100 litros. Ah, llevamos Entonces, 100 litros. pero bueno, si la quieres llenar son 25. O sea, vamos a calcularle, son 60 kilos del gasoil, 60 y 50 del otro ocupante, 110, pues le faltan, vamos pasados como 230 kilos. Vamos pasados 230 kilos, aproximadamente, claro. Con lo que le falta ahora. Nah. Pues chicos, esto es lo que hay. O sea, suele pasar, ¿eh? Normalmente, claro, a ver, estas casitas, pues bueno, salen de casa como salen. Pero pues luego lo que pasa, que vamos cargando, vamos poniéndole extras,
vamos poniendo, pues nosotros en nuestro caso, pues eso, llevamos las placas solares, llevamos el Biesa, que se lo hemos puesto también hace poco, entonces claro, y vamos, que al final vamos cargando las cosas, la batería, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Ya lo sabéis, chicos, nos pasamos un poquito de peso. ¿Y vosotras la habéis pesado alguna vez, vuestro vehículo vivienda? Contarme. Ya habéis visto la sorpresa que nos hemos llevado. Y ahora os voy a explicar un poco pues, los elementos fijos que llevamos en el autocaravana, que no podemos quitar, y en el momento del pesaje, lo que había dentro de la autocaravana. Tengo aquí la chuletilla. Bueno, pues elementos fijos. Elementos fijos es el toldo, el enfriador Biesa. Y parece una tontería, pero yo he puesto, yo le cambié el suelo, puse un suelo vinílico, una lama, encima de la que había, no me gustaba y la cambié. Pero claro, yo recuerdo que esas lamas, cada cajita de esas lamas pesaba como 4,5 kilos. Y se llevó 3 cajas largas. Estamos hablando de casi 17 kilos en un suelo. Y el suelo está fijo, o sea que son 17 kilos, que es un peso, pues bueno, importante. Entonces, esas 3 cosas son elementos fijos. En el momento que pesamos, la autocaravana estaba en reserva totalmente, o sea, no tenía ni 1 litro de gasoil. De aguas limpias llevaba 75 litros. Y luego, dentro de la autocaravana, en el momento del pesaje, solo estaban 2 de nuestros hijos pequeños. Uno pesa 40, el otro dará sobre 30 o por ahí, sí, o sea, unos 70 kilos. Nos faltaba Héctor, que no quiso venir. Yo no estaba, María Jesús tampoco, o sea, y ya habéis visto con esos 3 elementos fijos y los 2 niños, el peso que nos ha dado. Pero claro, ahí faltaban pues más pesos. Evidentemente que faltan pesos. Falta el tuyo, falta el mío, falta el de Héctor, el niño mayor. Falta acabar de llenar el depósito de limpias, son 50 litros más. Falta llenar el depósito de gasoil, que son otros 65 kilos más. Vamos sumando. Pues comida, en el momento del pesaje yo más o menos calculé entre botellas de agua que llevamos y algunas latas y algunas cositas fijas y la ropa de la cama, pues le calculo unos 20 kilos. Sí, porque luego cuando salimos con el auto, pues ya sabéis, o sea, ya cargas más cargamos de bebida, de hielo, de comida, vamos, una serie de cosas extras, ¿vale? Que en ese momento pues no teníamos todo el auto como siempre salimos. No, desde luego, ¿que puedes quitar cosas? Bueno, puedes quitar, pero bueno, el maletero lo llevo lleno también, llevo las mesas, llevo las sillas, o sea, la mesa, las sillas, trastos que uno lleva, cadenas de nieve, los calzos, en fin, lo que todos llevamos. Sí. Bueno, pues todo eso resumido, nos pasamos 340 kilos. O sea, la autocaravana nos pesaría 3.840 kilos. Sí, eso supondría que, bueno, como ya sabéis, algunos nos habéis dicho o habéis comentado en algunos foros que habéis ido a pasar la ITV y os han pesado vuestro vehículo vivienda. No en todos los sitios pesan los vehículos, pero si te lo pesan, evidentemente tendremos que ir vaciados de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros, yo creo que controlando, porque en el momento del pesaje que dimos 3.540, nos excedemos solo 40 kilos. Sí. Descontamos los 2 niños que estaban dentro en el momento por el peso mío y daría el mismo pesaje. ¿Qué puedo hacer? Pues vaciar agua. Claro. Con el agua, con los 75 litros de agua y con el gasoil puedo jugar. Sí. Y no me haría falta sacar nada de dentro. O incluso podemos quitar las bombonas también. Las botellas de gas, que ya tienes otros 30 y tantos kilos con las 2 botellas. Claro. O sea que nosotros en la ITV, en nuestro caso, no vamos a ir todos a pasar la ITV, evidentemente. Claro. ¿Qué problema nos podríamos encontrar y dónde? Pues en la carretera. Que nos parara Guardia Civil o alguien y pudieran pesar. Bueno, pueden pesar. De hecho, tienen artilugios para pesar. No conozco ningún caso que lo hayan parado y lo hayan pesado, pero
pues bueno, pues tiempo al tiempo, ¿sabéis? Esto... Llevéis una idea, aunque todos sabemos más o menos el peso que llevamos y cómo lo llevamos. Sí, pero a bueno. ver, si tenéis oportunidad de, bueno, donde viváis, tener una báscula municipal, o si vais viajando y veis alguna y queréis pesar vuestra autocaravana, pues así saléis de dudas, porque es importante saberlo, sobre todo ya no solamente porque te vayan a parar y te vayan a multar, sino por una estabilidad que podamos tener en nuestros vehículos, que no podemos ir ahí. Estamos hablando casi de 4.000 kilos, o sea, es que vamos... Y nosotros incluso instalamos en septiembre el Biesa, o sea que es un peso extra que le pusimos a la autocaravana, que ya está pesada. Eso ya está contado. Ya está pesada. Son elementos fijos. Aún así que no nos pasamos de peso por el Biesa, quiero decir, con todos esos complementos vamos medianamente bien. Vas. Pero si nos para la Guardia Civil, ¿qué pasa? Pues que nos puede pegar una multita, porque realmente vamos ilegales. Y tanto. Vamos ilegales en el sentido de que no podemos llevar nuestra autocaravana con ese peso. Nos excedemos y nuestro carnet no es válido con esos pesos. Oye, el vehículo está fuera de sus posibilidades. El chasis está para soportar 3.500 kilos, no para soportar 4.000. Sí, chicos, sí. O sea que... Y nada, pues aquí os dejamos este vídeo un poco orientativo, un poco de consejo. Ya hemos liado a la gente. Ya os hemos liado, ya os hemos liado. Y nada, nos gustaría que nos dierais vuestra opinión, si vosotros habéis pesado alguna vez vuestro vehículo, si os ha pesado más, si habéis tenido algún problema en carretera y os han parado alguna vez, pues que nos lo contéis, vuestra experiencia. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Cortito. Cortito. Pero bueno, información. Bueno, pues ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos. El que no esté suscrito, por favor, suscribiros y así siempre estaréis al tanto de nuestros vídeos y nuestras saliditas. Y lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta luego. Gracias. Adiós.